¿Qué tal muchachos? Buenas tardes, noches. Espero que se encuentren bien. Este video está enfocado en analizar el tema de las ecuaciones de valores equivalentes que vivimos en clase y principalmente a despejar aquellas dudas que tal vez por algún motivo no mantuviste en la sesión y no quisiste despejar, ¿sí? El tema por sí solo no es complejo, lo expliqué en clase. Eh, es importante también el conocer algunos conceptos, cómo es que funcionan, pues, para poder hacer las operaciones de forma correcta. De manera muy breve y sin detenerme en todas las diapositivas por el factor tiempo, te puedo decir algo que platicamos durante la sesión. Dijimos, el dinero tiene valor, o sea, va cambiando su valor a través del tiempo. Y para ello es importante sumar intereses, o sea, para que tengamos una equivalencia a través del tiempo, ¿no? Por ahí también vimos este ejemplo durante la sesión. Dijimos, a ver, 100 pesos en este momento, bajo una tasa de interés del 10% anual, pues se convertirían en un año en 110 pesos. A modo de conclusión, decíamos que 100 pesos en este momento serían equivalentes a 110 dentro de un año, es decir, que tendrían el mismo poder adquisitivo. ¿Va? Hicimos por ahí los cálculos, esto me lo voy a saltar para no entretenernos tanto. Y llegamos a estos dos conceptos, conceptos que considero que son sumamente importantes porque nos permiten otra vez entender las operaciones, entender qué es lo que tendremos que hacer, ¿sí? De entrada, el concepto de la ecuación de valor equivalente, pues son flujos de efectivo que se igualan en determinado momento del tiempo, ¿sí? La fecha focal es ese momento determinado del tiempo en donde se establece la igualdad. Comentamos también que la fecha focal generalmente aparecerá en ejercicios, pero que suele establecerse en el momento del tiempo donde está presente por lo menos la X o una de las dos X que podremos tener o más X dentro de un problema, ¿sí? Vimos este ejemplo, eso estaba muy sencillo. Decía qué cantidad debe pagarse al final del tercer mes para saldar una deuda de 3 pagos mensuales de 100 pesos a una tasa de interés del 2% mensual. El ejemplo como lo bajé en la clase era el siguiente. Yo decía, imaginemos que tenemos dos opciones. Opción uno, vamos a pagar una cantidad en el mes 3 o cierta cantidad que la desconocemos. O hacemos 3 pagos, uno cada mes de 100 pesos más intereses con una tasa del 2% mensual. ¿Sí? Ahí está establecida la equivalencia. Por lo tanto, el gráfico resulta sumamente importante para poderlo interpretar en términos matemáticos. Dijimos que en una zona podríamos hablar de ingresos o egresos y en la otra también. No mezclamos todo. Yo no puedo aquí decir 100 aquí, 100 acá y 100 acá. Eso no es cierto, porque estaría mezclando cantidades, ¿sí? Por lo tanto, eh, déjame, déjame regresar, déjame borrar esto porque no quiero en este punto confundirte con estos rayones. Por lo tanto, en este ejercicio tenemos una cantidad, esta, que va a ser equivalente a estas tres, ¿sí? Más intereses, yo no puedo sumar las tres y decir, esto va a ser equivalente a 300, por lo tanto que si igual a 300, no. Eso, eso es no entender que estos 100 van a ganar intereses y estos también, y estos también, ¿de acuerdo? Pues por esa razón es que tenemos que por ahí hacer una serie de cálculos. Ok, también en la clase yo te explicaba que es importante establecer la fecha focal. Que la fecha focal, perdón, de preferencia se encuentre en el punto donde está la X. ¿Va? El punto donde está la X. Entonces, aquí está la X, aquí está la fecha focal. Estas cantidades se tienen que llevar a la fecha focal, ambas. ¿Va? ¿Cómo sabemos la escala? Me voy a algo más básico. ¿Cómo puedo yo saber la escala de esta línea del tiempo? La tasa te lo va a decir. Si la tasa es mensual, entonces ponemos meses. ¿Sale? Entonces, yo con esto ya puedo establecer la igualdad.
¿sí? La equivalencia entre dos ecuaciones, donde una ecuación es una X, en la parte superior solamente tengo la X, y en la parte inferior tengo estos 100 pesos más intereses, estos otros más, esos otros 100 pesos más intereses. Ahora, en la clase yo te dije, voy a continuar con las diapositivas. En la clase yo te dije, desde aquí ya podemos establecer la ecuación y no tener que hacer las operaciones punto por punto. De esta forma, yo te dije, a ver, vamos a empezar por la parte de arriba. En la parte de arriba solamente tenemos a la X, por lo tanto, X en el lado izquierdo va a ser igual a... Y en la parte de abajo tenemos a esta cantidad más intereses, entonces vamos a ponerla 100 multiplicando a 1 más la tasa que es del 2% mensual. No hay ninguna conversión. Estamos usando la fórmula de monto compuesto, ¿recuerdan? Monto es igual a capital multiplicando a 1 más la tasa elevado a la n, donde n es la cantidad de periodos que tenemos con respecto a la fecha focal. Por esa razón es que estos 100 periodos están a 1, 2 posiciones de la fecha focal y lo elevamos a la 2. Más. Ahora, estos segundos 100. 100 multiplicando a 1, permítame, a 1 más la tasa del 2%, elevado a la n. Esto está a una sola posición de la fecha focal, pues le voy a poner el 1, pero pudiera no ponerlo, o sea, no pasaría absolutamente nada. El último, los últimos 100, son estos 100 que están aquí. Estos últimos 100, yo te dije en clase, podríamos dejarlo nada más como 100. La razón es muy sencilla, porque si multiplicamos por 1 más la tasa, que es del 2%, el exponente que vamos a tener es 0, porque está localizado en la fecha focal. Y recuerda, todo lo elevado a la 0 es 1, y 1 por 100 es 100, ¿va? Hacemos las operaciones correspondientes y el resultado es la X. Es el valor que ya tengo de la X. Aquí lo tengo en la presentación. Yo te dije también en clase, no es necesario que tú desarrolles punto por punto. O sea, yo simplemente quitaría esto, este punto y este otro. Y ya me voy directo al resultado, porque lo puedo hacer directito en la calculadora. ¿Estamos? Por lo tanto, conclusión, los 306.04 que encontramos, que estarían aquí arriba, son equivalentes a 3 pagos de 100 pesos mensuales a una tasa del 2%. ¿Va? Esa es la equivalencia que estábamos hablando hace ratito. Hoy solamente voy a abordar un par de ejemplos. Bueno, perdón, esto no lo voy a desarrollar por tiempos, pero en la clase yo te decía que si la fecha focal se mueve, por ejemplo, en lugar de tenerla aquí donde está la X, si la movemos al 0 porque quise moverla al 0, la equivalencia quedaría diferente. Ahí es donde algunos se perdieron. Esta X se tendría que traer a la fecha focal. Por lo tanto, la X, que es una cantidad, que es un capital, lo multiplicaría por 1 más la tasa. La tasa era del 2%, me parece. Si me equivoqué, discúlpenme. Lo voy a saber ya que termine el video. Elevado a la 1, 2. Hay 3 posiciones hacia la fecha focal, pero a la izquierda. Por lo tanto, lo elevaría a la menos 3. Y esto sería igual a lo de abajo. Los 100 multiplicando a 1 más la tasa elevado a la una posición a la izquierda, a la menos 1, más 100 multiplicando a 1 más la tasa elevado a la menos 2, dos posiciones a la izquierda, menos 2, más 100 multiplicando 1 más la tasa elevado a la menos 3. Y bueno, para desarrollar este resultado, para encontrar el resultado, una forma práctica de hacerlo es decir, ok, que la X se iguala a todos estos valores, 100 multiplicando a 1 más la tasa, híjole, lo puse como I, discúlpenme, déjenme borrarlo. 1 más la tasa del 2% elevado a la menos 1, elevado a la menos 1, más otra vez 100 multiplicando 1 más la tasa del 2 elevado a la menos 2, más 100 multiplicando 1 más la tasa elevado a la menos 3.
Ay, disculpen. Creo que, me regresé en la pantalla. Ahí está. Elevado a la menos 3. Pero bueno, este factor que está aquí, que está multiplicando al x, se pasa dividiendo para acá. Ahí disculpen lo chueco, ¿eh? Entonces aquí está 1 más 2% elevado a la menos 3. Entonces, si todo esto lo ponemos en la calculadora, nos evitamos el problema de andar manejando decimales en las operaciones y nos iríamos únicamente a simplificar el resultado en decimales final. Es decir, poder dejar 2, 3, 4 decimales, las que sean necesarias. ¿De acuerdo? El resultado final, ahí sí no habría variaciones. El resultado final sería el mismo que el anterior. En otras palabras, no por cambiar la fecha focal cambiamos el resultado final. ¿Estamos? Una vez más, de aquí yo simplemente llevaría este término para acá, dividiendo, y me ahorro todos estos pasos. ¿Sale? Va. Va un segundo ejercicio. Mira, dice una empresa tiene una deuda bancaria de 500,000 pesos que es pagadera en 2 abonos de 250,000 cada uno. A los 3 meses y a los 6 meses. Por otra parte, se dice, mejor deseamos liquidar en 3 pagos bimestrales la deuda, donde el primer pago será de 100,000 pesos, el segundo de 200, perdón, y dime por cuánto va a ser el tercero. Hay que tomar en cuenta aquí la tasa es del 36% y es convertible mensualmente. Lo primero que quedamos, el gráfico. El gráfico para entender qué está pasando. Va a ser requisito en la tarea, ¿sí? Entonces, fíjate bien. Dijimos, tenemos una deuda de 500,000 que se va a pagar en 2 momentos, en 250,000 en el mes 3, otros 250,000 en el mes 6. Supón que tú no puedes con ese tipo de pagos y tú dices, no, yo te quiero pagar menores cantidades a 250,000 y puedo empezar a pagar antes. Entonces tú dices, voy a hacer 3 pagos bimestrales, 3 pagos en el bimestre 1, bimestre 2, bimestre 3. El primero de 100,000, ahí están 100,000, el segundo de 200 y el tercero, pues dime de a cuánto va a ser, ¿sí? Para que este flujo sea equivalente al de arriba, ¿va? Entonces, bueno, con esto ya podemos hacer el cálculo, ¿eh? Con esto podemos hacer el cálculo. Yo sé que va a terminar siendo una expresión muy, muy grande, pero pues va. Vamos a empezar por los de arriba. Ahí la fecha focal está aquí porque aquí está la X. Empezamos con los primeros 250,000. Lo pondríamos de este modo. 250,000 multiplicando a 1 más la tasa. Ojo la tasa es del 36%. O sea, la tasa... Bueno, espérame. ¿Recuerdas que la tasa la definimos como J sobre M? Donde la tasa anual es del 36% y es convertible mensualmente, o sea, hay 12 meses en el año. Por lo tanto, tenemos una tasa del 3% en el periodo, o sea, al mes. Yo lo voy a poner así, para no tardar tanto en escribir la ecuación. Ahora, ¿cuántos momentos de conversión tenemos desde estos 250,000 hacia la fecha focal? 1, 2, 3, por lo tanto lo elevamos a la 3. Más los siguientes 250,000. Ahora, ya no le voy a poner por 1 más la tasa elevado a la 0, porque aquí está la fecha focal. Lo voy a dejar así. Igual. Ahora abajo, voy con los 100,000. 100,000 multiplicando 1 más la tasa, que es del 3, elevado a la 1, 2, 3, 4. 4. Más 200,000. Le voy a poner otra vez 100,000. Por 1 más la tasa, elevado a la 1, 2. Más la X. ¿Por qué a la X no le multiplico ya por 1 más la tasa? Porque está en la fecha focal. Lo voy a dejar así nada más como X. ¿Cómo va a surgir el resultado? Bueno, todo esto que tengo aquí, todo esto que estoy señalando, lo llevas al lado izquierdo de la ecuación, restando porque ambos valores aquí están positivos. Y si te da flojera hacer eso, bueno, puedes sumarlos y el resultado que te dé va a restar al resultado de esta otra suma. Eso va a ser X y punto.
Observa. Ahí está la igualdad. Ojo, aquí en la presentación, porque lo vi que algunos se equivocaron en clase, yo le puse nada más 250 pensando en que las cantidades son miles para que quepa en la pantalla, ¿no? Nada más. O sea, al resultado en pantalla habría que multiplicarlo por 100,000 para que los resultados coincidan. ¿Sí? Entonces te das cuenta cómo no es necesario hacer todos estos pasos. De aquí, de lo primerito que yo te dije, simplemente pasas los términos restando y listo, tienes el resultado final. Y ese es el resultado final. Es decir, que el tercer pago que se tendría que ser equivalente a 198,450,86. ¿Va? Bueno, vamos con un tercer ejercicio. Para comprar un automóvil se suscriben tres documentos de 15,000 pesos cada uno, que deberán ser pagados al día 30, 60 y 90. O sea, al mes 1, 2 y 3. ¿Va? Se decide, ¿y por qué menciono eso? Porque la tasa es mensual. Entonces, el timeline lo voy a establecer en meses. Se decide liquidar la deuda con dos pagos iguales a 30 y 60 días, considerando una tasa de interés del 1.5% mensual. La pregunta es por qué importe deberán ser ambos pagos. Pues otra vez viene la parte primero de comprender lo que está pasando aquí. Un plan de pagos es dar tres pagos de 15,000 pesos en el mes 1, 2 y 3. La otra alternativa de pagos es decir, no, yo nada más te voy a dar dos pagos, no te quiero dar hasta tres pagos, te puedo dar dos y en esos dos pagos saldar la deuda. Entonces, va el gráfico, lo importante. El timeline está establecido en meses porque la tasa es mensual. Aquí tenemos los tres pagos de 15,000, mes 1, mes 2, mes 3. Por otra parte, tenemos la otra opción de pagos que va a estar acá abajo, que son dos pagos iguales. Como lo desconocemos, pues lo ponemos como X y X. ¿Por qué lo pongo en el mes 1 y mes 2? Aquí me lo está diciendo. Dos pagos a 30 y 60 días. Y la fecha focal está establecida aquí. Yo te dije dónde está la X, pero como aquí tenemos dos X, o la pones aquí o la pones acá. El resultado no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la ecuación, o cambiaría la ecuación. Entonces, estos 15,000 pesos, esos primeritos no se van a mover en la línea del tiempo. Por esa razón, cuando establezcas la ecuación, ahorita lo vamos a hacer, simplemente serán 15,000. No lo multiplicamos por nada. Esos segundos se traen a la fecha focal y esos terceros también. Y esta X también cuando la establezcas no se va a mover en la línea del tiempo. No la multiplicarás por el 1 más la tasa de interés. Esta sí, esta se tiene que traer en un mes a la línea del tiempo. Entonces, si queremos escribir desde ya la ecuación, ahí va. Yo tengo la costumbre de empezar arriba y a la izquierda, pero pues, tú puedes empezar por donde quieras, al final es una suma. Entonces, por organización yo empiezo aquí. Entonces tendremos 15,000. Recuerda, no lo voy a multiplicar por nada porque están sobre la fecha focal. Más los segundos 15,000, esto sí, 15,000 multiplicando por 1 más la tasa es del 1.5% mensual. No es convertible, por eso la dejo así. Y de los 15,000 de aquí del mes 2 hacia la fecha focal tenemos un mes, pero como va para atrás es menos 1. ¿Sí? Van los últimos 15,000. Los últimos 15,000 por 1 más la tasa elevado a la 1, 2, elevado a la menos 2. Esto va a ser igual. Ahora vamos con la parte de abajo. La primera X te dije se va a quedar así. ¿Por qué razón? Pues porque está en la fecha focal. O sea, elevaríamos a la 0 y a la vez multiplicar por 1. Más la segunda X. Bueno, la segunda X, aquí sí, multiplicamos por 1 más la tasa y lo elevamos a la menos 1. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, lo del lado izquierdo me parece que es sencillo para ti. Sin embargo, en el lado derecho, por ahí hubo un poquito de confusión en el salón. Voy a reescribir la expresión para que te des cuenta cómo pues hay operaciones matemáticas que sabes hacer, pero que no te acuerdas, ¿no? Que son útiles. Por ejemplo, aquí yo voy a factorizar.
¿Por qué factorizo esto? Bueno, pues para poder despejar la X. Y para despejarla yo tengo que representar estos dos términos en una multiplicación. Y justamente eso es factorizar. El factor común entre estos dos términos es X. Por esa razón nada más digo por cuánto multiplico la X para tener X. Por 1. Más. ¿Por cuánto multiplico la X para tener X? Por 1 más 1.5% a la menos 1, pues por lo mismo, ¿no? Es decir, aquí ya me quedó un poquito feo, voy a poner un corchete y aquí pondría 1 más 1.5% elevado a la menos 1. Ahí está la factorización. X por 1, esto, más, X por esto me da X por esto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hice eso? Para que todo lo que está en el corchete se venga, o sea, se cuenta, de aquí del lado izquierdo solamente va a quedar una sola X, que es esta que está aquí. Y todo esto que está aquí, todo el factor del corchete, se viene dividiendo. Y listo. Eso me permite encontrar el valor de la X y evidentemente es el mismo en las dos X que están aquí porque no se especifica ninguna diferencia entre ellas. ¿Ok? Aquí en la presentación otra vez está desarrollado paso por paso. Revísalo por favor si tienes dudas, pero la forma en como lo acabo de explicar me parece que es la más práctica. El resultado son 22.364.16, es decir que la cantidad o las cantidades que equivalen a 3 pagos mensuales de 15,000 pesos cada uno de ellos a una tasa de interés del 1.5% mensual son 22.234.16 en el mes 1 más 22.234.16 en el mes 2. ¿Sale? Bien, este es un poquito diferente y voy a intentar hacerlo muy rápido por factor tiempo en el video. Y si no, pues sáltate los capítulos para que no tengas que leer, aventarte todo el video tan largo, ¿no? El ejemplo 4 es distinto a los anteriores. El grado de complejidad sí definitivamente es un poco más elevado que los anteriores, pero es por la naturaleza del ejercicio. Observa, dice, se decide pagar la compra de una maquinaria con valor de 100,000 pesos en 2 pagos de 50,000 pesos a 6 meses y a un año. O sea, se hace un primer pago de 50,000 al mes 6 y al mes 12 otro pago por 50,000 pesos. Claro, más los intereses. Los intereses son de 24% con una tasa anual y son convertibles de manera semestral. Ojo con esto. La tasa de interés en esta parte es del 24% convertible. Le voy a poner otra cantidad. Convertible semestralmente. O sea, hay dos conversiones en el año. Es decir, al semestre le corresponde el 12%. ¿Va? Al semestre le corresponde el 12%. Ahora analicemos la parte de abajo. Dice, luego del transcurso de un trimestre se renegocia la compra y se decide pagarla mediante 3 pagos trimestrales. El primero por 30,000 pesos, el segundo por 50,000 y el tercero pues por lo que me digan. ¿Sí? Ahora, acá abajo la tasa es diferente. Acá abajo la tasa es del 20% anual y es convertible trimestralmente. Hay 4 momentos de conversión al año, por lo tanto, lo que le corresponde al trimestre es del 5%. Como estamos hablando de tasas diferentes, ¿sí? De conversiones diferentes, lo que vamos a tener que hacer, por cierto, estamos buscando el importe del último pago, ¿no? Esta diferencia que señalé. Entonces, regresando, como tenemos tasas diferentes, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor real de estos 50,000 pesos en el tiempo, ¿sí? Por esto ese ejercicio es diferente a los anteriores y está un poquito más cargado. Pero bueno, ya que entendiste el concepto, igual no resulta tan complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a determinar, como dice aquí, el importe de los dos primeros pagos en la línea del tiempo. Es decir, los 50,000 que se dan en el mes 6 y los 50,000 que se dan en el mes 12 para posteriormente llevarlo a trimestres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a calcular el monto compuesto de 50,000 pesos
en el primer semestre. Acuérdate, en esta cantidad, en este primer párrafo, la tasa es semestral, ¿sí? Entonces, vamos a calcular dos montos compuestos. El de estos 50,000 en el semestre 1, ¿sí? Y el de estos 50,000 en el semestre 2. Y esas cantidades van a ser las siguientes. Ahí te va. Los primeros 50,000 se calcularían de esta forma. 50,000 multiplicando 1 más la tasa elevado a la 1. ¿Por qué elevado a la 1? Pues porque hay un semestre de aquí a aquí, ¿va? Y los segundos 50,000, bueno, igual, estaríamos usando otra vez la fórmula del monto compuesto, recuérdalo. 50,000 multiplicando a 1 más la tasa, que es del 12%, elevado a la 1, y me va a dar esta cantidad, ahorita la descubrimos, y por este lado tendríamos 50,000 multiplicando a 1 más la tasa elevado a la 2. ¿Va? Luego de hacer las operaciones, encontramos estos nuevos montos. Ahí está el primero, ahí va el primero. El primero de ellos es 56,000, el que está en el semestre 1. Y el que está en el semestre 2 son 62,720. Ahora, estas cantidades son muy importantes porque me ayudan a redefinir la línea del tiempo de forma que podamos establecer trimestres únicamente. Y lo tendríamos de esta forma. Ahí va. Esto es lo que acaba de cambiar en el ejercicio, ¿eh? O sea, esto que acabo de hacer, estos cálculos que obtuvimos son esta cantidad y esta otra cantidad. Ahora sí, establezco la línea del tiempo a modo de trimestres, porque recuerda que el segundo párrafo hablaba de trimestres, ¿no? Entonces, teníamos un primer pago en el primer trimestre de 30,000 pesos, en el segundo trimestre 50,000, y se esperaba liquidar con una cantidad que la desconocemos, ¿sí? En el tercer trimestre. Por esa razón es que aquí se define la fecha focal, y con esto ya podemos hacer los cálculos. La ecuación más o menos se quedaría así: 56,000 multiplicando a 1 más la tasa. Dios, perdí el valor de la tasa. A ver, permíteme. Creo que la tasa acá atrásito decía, permítanme. Ahí está. Para el segundo párrafo, la tasa era el 20% anual convertible trimestralmente, es decir, era del 5%. Era el 5%. Ok. Entonces, 56,000, perdón, más el 5% elevado a la 1, más 62,720 por 1 más la tasa elevado a la menos 1 hacia acá. Esto va a ser igual a 30,000 multiplicando a 1 más la tasa, esto es porcentaje, elevado a la 1, 2, más 50,000 multiplicando a 1 más la tasa elevado a la 1 más X. ¿Por qué no le estoy poniendo aquí la cantidad de meses que se desplaza? Porque acuérdate, la unidad de la línea del tiempo son trimestres. Entonces, de aquí a aquí hay un trimestre, de aquí a acá, bueno, de aquí hasta acá hay 1, 2 trimestres, ¿va? ¿Cómo hacemos las operaciones como la anterior? Te sugiero que primero hagas esto, también que por otra parte hagas esto, y esta cantidad pasará al lado izquierdo restando. Eso va a ser el valor de la X que estamos buscando. Entonces, retomamos. Van las operaciones y tu resultado final debió ser 32,958.33. Ese era el último pago, ese era el monto por el último pago que tendrías que hacer y que sería equivalente al plan inicial. ¿Va? Ok. Creo que con este vamos a parar, ¿eh?
¿Por qué? Porque me parece que ya entendiste la dinámica y cómo establecer las equivalencias. Fíjate, una empresa vende una maquinaria en 35,000 pesos. Bueno, pensamos que son dólares para que valga la pena. Le pagan 15,000 al contado y le firman dos documentos por $10,000 cada uno con vencimiento a 6 y 12 meses. Entonces la pregunta es con qué cantidad liquidará la deuda a los 6 meses si se aplica un interés del 30% convertible mensualmente. Una vez más, el gráfico es el que va a aclararnos el panorama. Entonces, la maquinaria vale 35,000. Se están dando de contado 15,000. Por eso lo ponemos en el mes 0. ¿Y por qué mi línea del tiempo es mensual? Pues la tasa es mensual, punto. Se van a hacer un segundo pago por 10,000 pesos. ¿Sí? Aquí te lo estoy diciendo, dos documentos de 10,000 al mes 6 y al mes 12. Ahí está. Ok, entonces la pregunta aquí es, supón que tú no quieres este plan de pagos. Tú vas a pagar de una. Vas a pagar en una sola exhibición. Pero tú dices, yo no te voy a pagar en el mes 0, te voy a pagar en el mes 6 y te voy a liquidar. Entonces dime qué cantidad es equivalente a este conjunto de pagos y esto pues ya resulta mucho más sencillo. No recuerdo quién por ahí lo comentó en el salón de clase que dijo, con el gráfico ya la hice. Entonces tendríamos 15,000. Ay, perdón, se regresa con la pluma. Son 15,000. Déjame borrarlo, ¿no? Salió muy feo. Va otra vez. 15,000 multiplicando 1 más la tasa. Ojo, la tasa es del 30% y es convertible mensualmente, entonces vale la pena que lo agregues así en tu calculadora. 30% convertible mensualmente. Todo esto elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque la fecha focal está en el mes 6. Entonces, elevado a la 6. Más 10,000. Son estos 10,000. No lo voy a multiplicar por nada porque están sobre la fecha focal. Más otros 10,000, que son aquellos que están en la orilla. 10,000. Multiplicando 1 más la tasa del 30 dividido sobre 12 y elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6 elevado a la menos 6. Eso va a ser equivalente a el plan de abajo, que nomás está la X, y no lo multiplico por nada porque la X está debajo de la fecha focal. Entonces hacemos las operaciones y el resultado final vamos a comparar con lo que tenemos por acá en la presentación. Ahí está, 36,018.37. ¿Sí? Esa es la cantidad equivalente a estos 3 pagos con sus intereses. ¿Va? Bueno, hay un par más de ejemplos en la presentación. Te sugiero que le eches un ojo. Te sugiero que lleves una estructura en lo que estás haciendo, porque esto ya es muy repetitivo. ¿De acuerdo? Sigues el procedimiento en cuanto a primero entender el planteamiento del problema, desarrollas el gráfico para que sea más sencillo establecer la equivalencia de ecuaciones y posteriormente pues haces las operaciones algebraicas que sean necesarias para encontrar el resultado final. Bueno, yo hasta aquí lo voy a dejar. En la presentación, cuando la deje libre, van a poder revisar procedimientos y resultados. Te sugiero que lo hagas por tu cuenta para que tengas la práctica suficiente y no surjan tantas dudas al momento en que tú lo tengas que resolver por tu propia cuenta. ¿Va? Bueno, por mi parte sería todo. Espero que no haber sido lo suficientemente claro. Y ya sabes que si tienes alguna duda o pregunta, me puedes mandar un correo o dejar aquí algún comentario. Que pases linda noche y hasta pronto.